Hermanos, qué bendición poder estar acá juntos como la iglesia del Señor. Hermanos, tengo que confesarles que me encuentro bastante temeroso, hermanos. Y ruego sus oraciones por mí, hermanos. No porque me quite el temor, sino por el contrario, que cada día sea más temeroso del Señor y de exponer su palabra, hermanos. Porque no solamente está en juego la gloria y la honra del Señor por medio de la predicación fiel de la palabra, sino también está en juego el alimento de ustedes como ovejas del Señor. Les ruego sus oraciones por mí, y no solamente por mí, hermanos, sino por todos aquellos que vienen al púlpito para predicar la palabra del Señor. Que seamos temerosos del Señor y temerosos de predicar esa palabra fielmente, tal como Él la ha anunciado. Amén. Bien, hermanos, les invito a abrir sus Biblias. Como leímos, vamos a estar basando la enseñanza hoy en el capítulo 1 de la carta de Pablo a la iglesia en Galacia. Gálatas, capítulo 1. Y vamos a estar viendo los versículos 6 al 10. Voy a leer a favor de ustedes, hermanos, la versión Reina Valera. Dice así la palabra del Señor. Estoy maravillado de que tan pronto se estén alejando del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, desde el comienzo mismo de la iglesia en Pentecostés, la iglesia ha tenido que luchar por la pureza del evangelio. No ha habido excepción alguna en este asunto en cualquier época de la historia. Esteban fue apedreado por los fariseos porque les predicó el evangelio. Ese fue el primer mártir. En los siglos 1 y 2, Clemente de Roma, Ignacio, Justino mártir, ellos entregaron sus propias vidas hasta la muerte con el fin de preservar la pureza del evangelio de Jesucristo. Ireneo luchó contra la herejía de los gnósticos. Cipriano en el siglo III luchó contra la apostasía y fue condenado a morir decapitado. Cuando lo iban a ejecutar, se quitó toda su ropa, se arrodilló y dio gloria a Dios. Atanasio peleó contra el arrianismo, que negaba la deidad de Cristo y la doctrina de la Trinidad. Era un ataque fiero, hermanos, en contra de la verdad del evangelio ante el mundo. Pero estos hombres permanecieron inamovibles. Estaban dispuestos a permanecer firmes por la verdad del evangelio ante el mundo. Agustín de Hipona se enfrentó contra el pelagianismo y su negación de la caída del ser humano en Adán y su único rescate por gracia soberana. John Wycliffe, Martín Lutero y todos los reformadores atacaron el evangelio pervertido de la Iglesia Católica Romana y con su sistema corrupto de méritos y obras humanas, así como el libertinaje y los unicitarios y todos los demás ataques contra el evangelio. Y así ha sido siempre, hermanos, generación tras generación. Nosotros como cristianos estamos llamados a dar razón del verdadero testimonio de Cristo al mundo, sin importar las consecuencias. Y es que esto, hermanos, es precisamente lo que está haciendo el apóstol Pablo en estos versículos. Él está luchando por la pureza y la exclusividad del evangelio. Él batalló contra los gnósticos allí en Éfeso y luchó contra el legalismo judío y luchó contra el asceticismo entre los colosenses. Luchó contra aquellos que estaban negando la resurrección de Cristo en Corinto. Y ahora lo vemos aquí en esta carta combatiendo los falsos maestros judaizantes. Y de la misma manera, hermanos, hoy nosotros somos llamados a contender ardientemente por nuestra fe,
Hoy cuando más y más se levantan falsas religiones y falsos maestros que blasfeman el nombre de Cristo y su evangelio. Yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes conocen realmente el evangelio? Y si lo conocen, ¿qué tan dispuestos están para pelear la buena batalla por la pureza de ese evangelio? Aun si esto implicara dar nuestras propias vidas. ¿Qué va a hacer cuando usted escuche un falso evangelio? ¿Qué va a hacer cuando se enfrente a estos falsos maestros? Este estudio de este pasaje le va a animar a usted para que esté firme por el evangelio y lo va a capacitar con seguridad ante los ataques de los falsos maestros, hermanos. Oremos para que el Señor sea guiándonos. Padre Santo, Dios eterno, somos inmerecedores de tu gracia, Señor. Somos inmerecedores de escuchar tu palabra, pero aquí estamos, Señor, porque has derramado tu amor en nosotros por medio de tu Hijo Jesucristo. Padre Santo, ábrenos el entendimiento, abre nuestros corazones para guardar tu palabra y ponerla por obra para tu gloria y honra, Señor. Padre Santo, úsame a mí, un vil instrumento en tus manos para tu gloria y honra, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en este pasaje Dios nos enseña 3 características del evangelio que nos ayudarán a preservar su pureza. Les repito, Dios nos enseña en este pasaje 3 características del evangelio que nos ayudarán a preservar su pureza. La primera característica es el evangelio y su exclusividad. La segunda es el evangelio y la advertencia en contra de quien lo altere. Y la tercera característica es el evangelio y nuestra obligación y compromiso con el mismo evangelio. Entonces, hermanos, sin más preámbulos, veamos nuestro primer punto: el evangelio y su exclusividad. Dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hemos llegado a la parte de la carta donde comúnmente encontraríamos palabras de acciones de gracias. Y es obvio que las epístolas de Pablo, esta expresión de gratitud siempre estaba dirigida al Dios verdadero, por lo que Dios estaba haciendo en medio de las iglesias, de los lectores originales. Pero no es el caso aquí en la carta a los Gálatas, hermanos. Es todo lo contrario. Lo que encontramos aquí no es la satisfacción, sino el estupor del apóstol. Un asombro arrollador, una perplejidad penosa. Y Pablo está diciendo: estoy maravillado de que tan pronto se estén alejando de aquel que los llamó. Pablo algunas veces era severo. Él no utilizaba palabras lisonjeras. Incluso, hermanos, Pablo, si vemos sus cartas, él fue más amable con los corintios. Una iglesia que estaba en ese momento llena de inmadurez, de problemas espirituales, pero aún en esta iglesia él da acción de gracias a Dios por ellos. Pero no es el caso aquí en Gálatas. Y la razón por la cual no da acción de gracias era porque estaban en inminente peligro ellos. Estaba en inminente peligro la base fundamental de nuestra fe. Estaba en peligro el evangelio mismo. Estaba en peligro la gloria de Dios y la salvación de los hombres. El apóstol está asombrado, pero no está asombrado en un sentido positivo, como cuando usted llega a su casa, abre su puerta y ¡wow! Sorpresa, hay una fiesta sorpresa para usted. No, él está asombrado, pero en el sentido negativo. Es como cuando usted llega a la escena de un accidente y ve sangre, heridos. Este es el tipo de asombro que tiene Pablo. Pero ¿cuál fue la razón por la cual él estuviera asombrado? Dice: estoy maravillado, estoy asombrado de que tan pronto se estén alejando de aquel que los llamó y se estén volviendo a un evangelio diferente. La razón por la cual Pablo está asombrado es la rapidez con la cual ellos, los Gálatas, se estaban alejando de Dios que los había llamado. De otro modo, se están mirando del poco tiempo que ellos permanecieron fieles a Dios. Los Gálatas se estaban alejando, literalmente se estaban desertando de la doctrina del evangelio de la gracia.
No se sabe cuánto tiempo Pablo les había predicado directamente el evangelio. Lo cierto fue que muy poco después de que les predica, ellos estaban haciendo a un lado la enseñanza apostólica. Y no solamente esto, sino que también se estaban dejando engañar por los falsos maestros judaizantes. A Pablo no lo sorprendió lo que estaban haciendo estos falsos, porque es obvio que un falso diga mentiras. No podemos esperar peras del olmo, ¿verdad? Pero lo que lo deja estupefacto es la respuesta favorable que tuvieron por parte de los Gálatas estos falsos maestros. Pero los Gálatas no eran inocentes de lo que estaba sucediendo. Ellos no solamente escucharon los falsos maestros, de que de por sí ya está mal escuchar a una persona que habla falsedades, sino que ellos empezaron a seguir esas falsedades. Pero acá la pregunta es la siguiente, hermanos: ¿hacia dónde se estaban apartando? Los Gálatas habían tenido el privilegio de ser enseñados por el más grande maestro de la iglesia después de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, pronto desecharon las verdades de la gracia que habían aprendido de Él. Eran creyentes verdaderos los Gálatas. Habían llegado a la salvación en el poder del Espíritu Santo. Eran hermanos cristianos, pero se hallaban en ese momento sumidos en la más profunda confusión. Y el término griego que se traduce para alejado se emplea, como le dije, para hacer referencia a la deserción militar que se castigaba en ese entonces con la pena de muerte. Alejarse del evangelio, de la gracia que Pablo les había enseñado, no solamente implicaba abandonar las doctrinas, sino que implicaba el alejamiento de Dios mismo, del que los llamó a la salvación. Y se habían alejado para seguir un evangelio diferente. Dice el versículo 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Se estaban apartando para seguir otro evangelio, pero inmediatamente Pablo es categórico en afirmar: no es que haya otro evangelio, no es que haya otra forma para llegar a Dios, lo cual es falso, porque Dios, Jesucristo mismo nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y dice, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lo que quiere decir esto es que estos falsos maestros habían entrado encubiertamente y estaban anunciando otra cosa que para nada, en absoluto, era el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El único evangelio de Dios es el evangelio de la gracia, hermanos. Es el evangelio de la redención divina por completo, independientemente de cualquier obra, cualquier mérito por parte de los hombres. La gracia de Cristo, hermanos, es el acto soberano y gratuito que Dios realiza en su amor y misericordia al conceder salvación por medio de la muerte y resurrección de Jesús, sin importar qué sean o qué puedan llegar a ser los hombres, y mantener esta salvación hasta la glorificación del creyente. Esto es el evangelio de la gracia. Somos salvos por gracia y somos capacitados para vivir nuestra vida cristiana única y exclusivamente por la gracia del Señor. Es absurdo llegar a pensar en una salvación por gracia para luego nosotros vivir esforzándonos en mantener esta justificación mediante esfuerzos y ceremonias o rituales humanos. Dios envió al mundo a su Hijo Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo y vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros hubiera podido vivir, santa y perfecta. Jesucristo fue a la cruz por pagar nuestros pecados. Dios el Padre lo resucitó, lo levantó de los muertos como muestra de que ese sacrificio que Cristo había hecho en la cruz había sido aceptable. Cristo ascendió al cielo, a la diestra del Padre, donde está intercediendo por nosotros. Y yo le pregunto a usted, ¿usted dónde se ve dentro de esa ecuación? En ningún lado. Todas las salvaciones del Señor para la gloria y honra de Él. Nosotros no hacemos absolutamente nada por nuestra salvación, hermanos. Ni siquiera la fe, que es el medio que nos lleva a la gracia, es de nosotros. Nosotros no producimos la fe. Dice la palabra de Dios que la fe es un don, es un regalo de Dios.
la razón por la cual Cristo salva, Dios nos salvó, es para que toda la gloria y la honra sea para Él. Pablo nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, no por lo que nosotros podamos hacer. Y los judaizantes que plagaron la iglesia en sus comienzos, afirmaban ellos ser cristianos, y gran parte de su doctrina era correcta. De seguro reconocieron a Jesucristo como el Mesías y reconocieron el varón de su muerte y sacrificio en la cruz. Porque si no hubiera sido así, ¿cómo es que habían tenido la aceptación de la iglesia, verdad? Si alguien llega y les dice, no, es que Jesucristo no es Dios, que la Biblia no es cierta, no tendría razón para escucharlos, ¿verdad? Pero ellos fueron mentirosos. Alegaban creer todas las verdades de que los cristianos creían. No se propusieron negar abiertamente el evangelio, sino que ellos les estaban diciendo, oiga, además de usted creer en el evangelio, usted tiene que guardar la ley mosaica, usted se tiene que circuncidar, usted tiene que guardar la fiesta, las primicias, la Pascua y todo lo demás. Pero aquí el problema es añadirle algo al evangelio de la gracia. Cualquier cosa que se añade al nuevo pacto de la gracia lo destruye, tanto como quitarle algo. Si una ley que incluía toda la ley de Dios se añade a su gracia, la gracia divina deja de ser gracia. Y los peligros más inminentes dentro de la iglesia nunca ha sido el ateísmo o las falsas religiones paganas o sectas que niegan abiertamente las escrituras. El problema más grande y el peligro más destructivo son movimientos aparentemente cristianos que aceptan doctrinas ajenas de la Biblia, que parecieran insignificantes e inofensivas. No obstante, lo cierto es que una gota de veneno tan solo en un recipiente lo envenena todo. Esto pudiera ser agua pura, hermanos, pero si yo le agrego una gota de cianuro, la volvería letal, ¿verdad? Lo mismo pasa con el evangelio. Si yo le agrego algo al evangelio, lo estoy envenenando todo. Y no podemos agregarle obras al evangelio de la gracia. Y Pablo no iba a permitir que tan solo una gota de legalismo se mezclara con la gracia pura de Dios. Alejarse de la gracia de Cristo es alejarse del poder de Dios y apoyarse en los esfuerzos humanos de aquellos que buscan mantener su justificación por las obras que puedan hacer o por las obras de la ley. Dice la palabra del Señor, han caído de la gracia y se han desligado, se han suelto de Cristo, dice Pablo en Gálatas 5:4. Pero Pablo no les hablaba de perder su salvación, que ya había sido recibida, sino Pablo está hablando acá de contaminar la corriente pura de la gracia, al colocar una barrera entre el individuo y Cristo, de tal modo que el hombre queda cortado, separado de la fuente del poder divino y de la comunión con Dios. Es imposible abandonar la gracia sin abandonar al Señor de la gracia. Es por esta razón que Pablo le hace la advertencia a su hijo Timoteo, su hijo espiritual, y le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Los judaizantes están promoviendo un evangelio diferente, un medio contrario e ineficaz para justificarse delante de Dios. En consecuencia, estos gálatas habían comenzado por el Espíritu, pero algunos creyentes verdaderos de Galacia estaban tratando de acabar por la carne su proceso de perfeccionamiento espiritual, aunque habían conocido a Dios, o mejor dicho, habiendo sido conocidos por Dios, se habían vuelto de nuevo a los débiles y pobres rudimentos que carecían de valor para poder salvar. Y aunque antes habían corrido bien la carrera, ahora estaban siendo estorbados para no obedecer la verdad. Mis amados hermanos, esto debe quedar claro hoy en nuestras mentes. ¿Por qué nosotros como iglesia nos enfocamos solamente en el evangelio? Porque el evangelio es lo único que nosotros necesitamos para ser salvos. Y es lo único que necesitamos nosotros para nuestra peregrinación en nuestras vidas como cristianos.
Solo el evangelio, hermanos, y nada más es lo que nosotros necesitamos. Acá predicamos a Cristo y a este es crucificado. Hermanos, no vamos a cambiar el mensaje. Que el Señor tenga misericordia de nosotros si algún día cambiáramos este mensaje, hermanos. Y suele suceder que cuando una persona cambia de iglesia por razones de trabajo o por cualquier otra razón, o cuando una persona se empieza a familiarizar con la fe, empieza a pensar, en esta iglesia hay este evangelio, en esta hay este otro, ¿verdad? En esta otra iglesia hay otro evangelio, este me parece como mejor, acá es más bonito porque acá cantan, acá tienen luces, hay un grupo que bailan, esta iglesia se ve como más moderna, ¿verdad? Y en últimas todas dicen tener la verdad y usted llega y escoge la que más le guste o con la que más se sienta más cómodo. Déjenme decirles que no, hermanos. Como acabamos de ver, no hay otros evangelios. En realidad, solamente hay un evangelio que obviamente puede ser administrado por muchas iglesias, pero el evangelio tiene que ser el mismo aquí o donde quiera que usted vaya. África, China, Estados Unidos, ponga el lugar que quiera y usted quiera asistir a una iglesia, el mensaje debe ser el mismo. Si no es el mismo mensaje que Jesucristo predicó y sus apóstoles, huya de ese lugar porque lo van a adoctrinar a usted en cualquier otra cosa que no es el evangelio de Jesucristo. O en el peor de los casos, lo van a llevar a usted y le van a quitar hasta lo que usted no tiene. Pero ¿cómo podríamos aplicar esto hoy en día? Y es que lastimosamente la moda judaizante ahora está permeando la iglesia. Algunos lugares están adoptando cosas como celebrar la Pascua, celebrar las primicias, guardar el sábado, usar la kipá y todas estas cosas. Debemos guardar todos los mandamientos. Pero hermanos, si ustedes me ven a mí o a cualquier otro predicando cosas que van contrarias al evangelio, el deber suyo y la obligación como iglesia es sacarme para la calle y decirme arrepiéntase, porque lo que está enseñando va en contra de la escritura. Ustedes no se tienen que ir, hermanos, el que me tengo que ir soy yo por predicar falacias. Y nosotros pensamos que esto está lejos de nosotros, ¿verdad? Pero no es así, hermanos. Al frente de mi casa hay un lugar donde es así. Llega un hombre con un kipá y toca en un chofar y ahora son iglesias Raag, Moab, yo no sé qué. Esto va en contra de la palabra del Señor. Y usted podría decir, bueno, pero es que acá en la iglesia nosotros no seguimos estas cosas. Pero esto podría venir disfrazado de legalismo y debemos tener cuidado con estas cosas, hermanos. No es que solamente podemos cantar con la gloria y lo demás, no se puede. O es que, hermanos, solamente los hombres pueden venir de saco y corbata y las mujeres con falda hasta la rodilla. Ay, cuidado si se planchan y se maquillan porque van para el infierno. No, hermanos, no podemos violar las conciencias de los hermanos, sino que debemos seguir la libertad que nos ha dado Cristo, pero no usar esta libertad como licencia para vivir como se nos dé la gana, sino que libremente y bajo la dirección del Espíritu Santo seamos obedientes a la palabra del Señor para agradarle. Solamente necesitamos el evangelio de Jesucristo como iglesia y para vivir nuestras vidas. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto: el evangelio y la advertencia en contra de quien lo altere. Dice Pablo, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Estos falsos maestros no solamente predican un falso evangelio, sino que estaban perturbándolos. Y la expresión aquí perturbar significa sacudir con violencia de un lado a otro con el fin de causar agitación y trastorno. Esto es como cuando usted se encuentra tan enfermo que se despierta en medio de la noche y no sabe quién es ni dónde está. Esto, una perturbación.
Y esto era lo que querían ocasionar estos falsos maestros, una perturbación espiritual en los creyentes. Adicionarle obras al evangelio de la gracia equivale a pervertir el evangelio de Cristo. Y comunica la idea de convertir algo en todo lo opuesto, hasta llegar al punto de corromperlo. La mínima porción de la ley que se añade al evangelio de Cristo alcanza para pervertir su carácter y lo convierte en todo lo contrario a la provisión de salvación y santificación por la gracia de Dios, la cual se basa en los méritos de su Hijo libre y sin pecado, quien cargó todo el pecado de la humanidad. Como Pablo declara más adelante en la epístola, si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo se desligaron los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Hermanos y amigos, si la salvación pudiera o dependiera de los méritos humanos, le pregunto yo, ¿para qué Dios enviaba a su Hijo a morir? Sería totalmente ilógico, descabellado pensar en que nosotros podemos hacer algo por nuestra salvación, aun cuando la Biblia enseña que nosotros estamos espiritualmente muertos. Y déjeme decirle que la misma esperanza que nosotros teníamos de salvarnos por nosotros mismos es la misma esperanza que tiene una persona que murió hace 50 años y que está en el cementerio de las colinas de hacer algo. Absolutamente nada, hermanos, podemos hacer por nuestra salvación. Y siempre que el evangelio es pervertido, la iglesia va a quedar perturbada. Cambiar el evangelio de la gracia equivale a sofocar y asfixiar la iglesia. Y Pablo le escribe a Tito, su otro hijo espiritual, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, y se está refiriendo a estos falsos, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Los enemigos de la más grande de la iglesia, hermanos, no son personas que contradicen la Biblia. Los enemigos más grandes son aquellos hijos del infierno que aparentan hablar en su nombre y torcer con sutileza el evangelio verdadero, al fin de reemplazarlo por un sistema de obras y ritos humanos. Y como decía un comentarista, el diablo no puede ser más perverso que como cuando viene con una Biblia en la mano, hermanos. Y vea la advertencia que Pablo está haciendo en contra de esto. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica un evangelio diferente, sea anatema. Y el apóstol está formulando aquí una advertencia muy solemne. No debe prestársele atención a ninguno que predique otra cosa que no sea el evangelio de Cristo. Y para dar énfasis, Pablo presenta a quienes pudieran estar en el más alto nivel de aprecio y de respeto dentro de la iglesia. Y dice aquí, si nosotros, Pablo se está incluyendo a él mismo. Pablo está incluyendo a todos el grupo apostólico que lo acompañaban a él en sus misiones, fundando iglesias y en la predicación del evangelio. Si el mismo Pablo o cualquiera de sus amigos asociados hiciera cambio alguno en la enseñanza, los gálatas no tenían por qué escucharlos, sino tratarlos como herejes. Porque en eso era que lo que se habían convertido sus maestros espirituales, unos herejes. Hasta un ángel del cielo tendría que ser rechazado de presentar un evangelio diferente a la versión original que Pablo y Jesucristo y todos los demás apóstoles habían enseñado. Y por supuesto aquí Pablo está hablando en un sentido hipotético, porque Pablo jamás habría cambiado su enseñanza. Y un ángel verdadero, sea el cielo y por ende separado de los ángeles caídos, si viniera aquí
y les dijera, no es que ustedes necesitan, aparte del evangelio, esto o lo otro, hermanos. Nosotros tenemos la responsabilidad y el deber de decirle, así no es. Eso es mentira. Lo que Pablo propuso fue dar a entender que ni siquiera un mensajero, sin importar sus credenciales, cuán piadoso o cuán bueno parezca, ha de ser creído o seguido si su enseñanza no cuadra, no está de acuerdo a la verdad revelada por Dios. La palabra de Dios supera en rango a las credenciales de cualquier persona. Y todo maestro, todo predicador debe ser evaluado en base a lo que dice y no en base a lo que es. Hermano, y es que lamentablemente algunas iglesias hoy en día han llegado a endiosar a sus predicadores. Y todo lo que se les dice del púlpito, así es. No se les puede contradecir nada, ni llamar la atención. Pero esto no debe ser así. Debemos ser como los de Berea, escudriñar las escrituras y ver si lo que se nos está diciendo es realmente la verdad, a la luz, no de lo que yo piense o lo que la iglesia piense, sino a la luz de la infalible palabra de Dios, hermanos. Muchos sistemas son atractivos por sus apelaciones emocionales al amor, la hermandad, la unidad, la armonía. Muchos falsos maestros son populares hoy en día porque parecen acogedores y agradables y afirman tener un gran amor por Dios y los demás. Y no es maravilla que resulten tan seductoras las distorsiones del evangelio, presentadas por gente que parecen buenos y son atrayentes. La escritura dice que porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, y lo mismo hacen sus mensajeros, se disfrazan de personas buenas. Pero como Pablo ya les había hecho una advertencia acerca de estos falsos maestros, con la reiteración de su insistencia, dice, como antes hemos dicho, ahora también lo repito, si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, sea anatema. Y esta repetición, hermanos, está reflejando la pasión del apóstol Pablo por la verdad del evangelio. Como antes le hemos dicho, Pablo se está refiriendo a su primer viaje apostólico que había hecho. Lo que les está diciendo, lo que les dije en esa ocasión, ahora se lo vuelvo a repetir a ustedes. Desde el comienzo de su ministerio, entre ellos Pablo les había advertido acerca de las perversiones inminentes del evangelio que habían recibido una vez y para siempre, las buenas noticias de que en Cristo hay perdón de pecados, evangelio que ya habían creído con antelación. Los falsos maestros no solamente no deben ser creídos ni seguidos, sino que tienen que convertirse en anatema. Y esta palabra anatema se utiliza varias veces en la Biblia para hacer referencia a algo que ha sido apartado para la destrucción. El apóstol Juan, hablando de esto, dice, porque hay muchos engañadores que han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, vea la advertencia, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Esta palabra que encontramos aquí para anatema, como les dije, es algo que ha sido apartado para la destrucción. Como en el caso de Jericó, Dios había apartado la ciudad de Jericó para la destrucción total y había dado un mandamiento a los israelitas que tenían que acabarlo todo y que no debían tomar nada de esa ciudad para sí mismos. Fue totalmente destruida. Pero hubo alguien que tomó lo que no debía y se hizo anatema. Estamos hablando de Acán. Él tomó unos lingotes de oro y tomó un manto babilonio y lo escondió debajo de la tienda. Y fue destruido por Dios. Y no solamente él, sino toda su familia junto con él. Y lo mismo sucederá con todos aquellos que no aman al Señor.
serán destruidos por Dios. Y esta es la misma palabra que se usa para aquellos falsos maestros. Son anatemas, son malditos del Señor. Ese será el castigo para aquellos que pervierten y distorsionan el evangelio de Cristo, siendo castigados por toda la eternidad en el lago de fuego y azufre. La maldición es estar separados eternamente por Dios. Pero vea, hermanos, que Pablo fue enérgico al denunciar y condenar a estos falsos maestros. Él no se puso con pañitos de agua tibia, ni a minimizar sus mentiras. Y lastimosamente estamos hoy en una cultura la cual nos dice que debemos ser tolerantes. Como dicen algunos, debemos llevar la fiesta en paz. Ay, sí, tú enseñas algo diferente que va en contra de la Biblia, pero tú por allá y nosotros por acá, ¿verdad? Esto no debe ser así. Al igual que el apóstol Pablo, debemos enfrentar a estos falsos maestros mentirosos, denunciar sus falacias y llamarlos al arrepentimiento, para ver si el Señor les concede que se arrepientan y se aparten de su mal camino. Debemos conocer el evangelio, debemos conocer la palabra de Dios para poderles hacer frente. Porque si nosotros no conocemos la verdad, la palabra de Dios, ¿cómo vamos a derribar sus argumentos? Debemos conocer nuestras Biblias, hermanos. Es un llamado al estudio fiel y serio de la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ahora, hermanos, pasemos al último punto. El evangelio y nuestra obligación y compromiso con el mismo evangelio. Dice Pablo, en el versículo 10: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Uno de los objetivos principales de estos judaizantes que tanta controversia y confusión trajeron en las iglesias de Galacia consistió en desacreditar la autoridad apostólica de Pablo. Ellos sabían que no tendrían éxito en predicar sus mentiras si no menoscababan la enseñanza del evangelio de la gracia que Pablo les había predicado. Ellos querían descalificar la autoridad de origen divino de Pablo ante los miembros de la iglesia. Y para esto ellos propagaron la idea de que Pablo no era un apóstol legítimo, sino que se había designado por sí mismo con el fin de enaltecerse, llenarse de orgullo y crear su propio grupo de seguidores. Ellos lo acusaron de poner a un lado todos los ritos y ceremonias del antiguo pacto con el fin de hacer el evangelio más atractivo a los gentiles, al negar toda su asociación original con el judaísmo. Ellos decían que también había hecho el evangelio más fácil de aceptar para los judíos, según argumentaban, porque quitó todos los requisitos y las exigencias del judaísmo tradicional, a los cuales todos los judíos leales se suscribían. Y es que estos judaizantes estaban atacando la autoridad apostólica. Y es por esa razón que Pablo, en el versículo 1, vea lo que nos dice. De entrada en su carta, hermanos, él está atacando todos estos falsos argumentos. Y dice, para dejar en claro su autoridad, dice el versículo 1, Pablo, apóstol. Pablo está diciendo, yo soy un apóstol, pero no porque yo me designé, sino vea lo que él le dice, yo no soy designado de hombres, a mí no me designó ningún hombre, sino por Jesucristo y Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Él está dejando en claro que su autoridad apostólica venía de parte de Dios. Y no tan solamente ellos estaban atacando su autoridad como apóstol, sino que ellos estaban atacando la validez de su mensaje. Ellos estaban diciendo algo como así, Pablo no es como tan apóstol como él se dice, como lo aparenta ser. Y aparte, ese mensaje que les está predicando Pablo
Es un mensaje que está mocho, les hace falta algo. Pero nosotros les traemos el mensaje correcto. Las acusaciones en su contra incluían la mentira de que Pablo se había propuesto reducir las normas divinas para que fueran más fáciles de cumplir. De modo tal que el que se hiciera popular y que ganara el apoyo de las personas cansadas de los dictados arduos y exigentes del judaísmo legalista del judaísmo. Según ellos, Pablo se había especializado en decir lo que los hombres querían oír. Pero Pablo acá es enfático, hermanos. Dice, si todavía agradara a los hombres, se está refiriendo a otro tiempo en el cual Pablo sí buscaba el favor de sus compatriotas judíos con la persecución furiosa de los cristianos, suponiendo que así era fiel a Dios y contribuía a la expansión del judaísmo tradicional. En cambio, ahora, a la luz de lo que Pablo está enseñando y la manera como había vivido desde su conversión, la idea de que todavía Pablo estaba tratando de agradar a los hombres era algo totalmente absurdo. Y dice que si fuera así, no sería siervo de Cristo. Pablo había rendido totalmente su vida entera al señorío de Cristo. Y esa rendición de su vida le había costado un alto precio en términos humanos. Al final de su carta, Pablo le recuerda a los lectores: yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y algunas de esas marcas precisamente las había recibido en la región de Galacia. ¿Recuerdan que una vez fue apedreado y fue dejado como muerto? ¿A dónde había sido? Ahí mismo en Galacia. Sufrir a manos de la gente a la cual no le agradaba era un suceso frecuentemente en la vida de Pablo. Y muchas veces él pagó el precio con el fin de honrar a Dios. Y es que, hermanos, por naturaleza, los que buscan honrar a los hombres no son mártires. El deseo de escapar a la ridiculización y los problemas es una de las características más notables de los falsos maestros. Agradar a los hombres no trae ningún tipo de persecución, ni siquiera de la manera como Pablo la soportó, y es del todo incompatible con ser siervo de Cristo. Más bien eran los acusadores judíos que sí querían buscar el favor de los hombres, ¿verdad? Era con el fin de agradar en la carne que ellos trataban de obligar a los creyentes a que se circuncidaran, con el único fin de evitar la persecución a causa de la cruz de Cristo. Y el propósito principal o primordial de Pablo, al lado de los otros siervos de Cristo, eran ser agradables al Señor. Ahora, agradar al Señor Jesucristo, que ellos intentaban empequeñecer por medio de una justicia basada en las obras, finalizada del Salvador y su gracia perfecta, se debe aplicar a nosotros los creyentes. Debemos sufrir por el Evangelio, tener la firme convicción de que no queremos agradar a los hombres, sino a nuestro Señor. Hermanos, porque si había alguien que sabía agradar a los hombres, ese era el apóstol Pablo, como nos enseñó nuestro pastor Jorge en Filipenses, capítulo 3, versículo 2, dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y vean las credenciales del apóstol Pablo: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Yo soy realmente un israelita, un judío puro, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto sé lo perseguidor de la iglesia, no había nadie que en el judaísmo más grande que el apóstol Pablo. Pero Pablo dice: todo esto lo he tenido por basura con el fin de ganar a Cristo, hermanos. Y es que nosotros muchas veces tratamos de suavizar el evangelio con el fin de agradar a los hombres, con el fin de tener la aceptación de los hombres. Si nosotros le predicamos el evangelio a una persona humilde, nosotros le decimos de todo: arrepiéntase porque no va al infierno, ¿verdad?
Pero si le predicamos a nuestro jefe, ¿cómo es el mensaje? Ay, jefe, usted debería ir a la iglesia. Ay, jefe, esa mujer con la que usted sale no es tu esposa. Ay, debería como dejarla. Suavizamos el evangelio con el fin de agradar a las personas. Pero esto no debe ser así. El mensaje que predicamos debe ser fiel al evangelio de Cristo. Ya sea que las personas lo acepten o no. Ya sea que las personas nos rechacen o no. El evangelio es molesto. El evangelio es ofensivo. ¿Y saben por qué? Porque destruye el orgullo y la soberbia humanas. Y en últimas, nosotros como creyentes debemos predicar el evangelio no para agradar a los hombres. Debemos vivir nuestras vidas como cristianos no para agradar a los hombres, sino para buscar la gloria de Dios y buscar su aprobación. Y esto implica ser fieles al evangelio. Amigos que nos visita hoy, el evangelio es que Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados. Él pagó la deuda infinita que teníamos con Dios. Y solamente es por medio de Él que tenemos redención de pecados y vida eterna. La verdad es esta, que el ser humano está muerto en delitos y pecados. Y no hay absolutamente nada que podamos hacer para nosotros librarnos de la ira de Dios, de la condenación eterna. Hoy es el día de la salvación. Dios te está mostrando gracia a ti en este día, al permitirte escuchar su evangelio. Arrepiéntete y ven a Cristo reconociendo que Cristo y su obra es todo lo que necesitamos para ser salvos. Esto es lo que nos ha enseñado este pasaje en el día de hoy, hermanos. 3 características que nos ayudarán a preservar la pureza del evangelio. La primera característica fue el evangelio y su exclusividad. La segunda fue el evangelio y la advertencia en contra de quien altere el mensaje del evangelio. La tercera es el evangelio y la obligación que nosotros tenemos de ser fiel a este evangelio. Hermanos, que esto que hemos aprendido hoy sea una verdad en nuestras vidas y lo podamos poner en práctica para la gloria y honra de Dios. Oremos. Padre Santo, Dios eterno, Rey misericordioso, gracias te damos, Señor, por permitirnos estar expuestos a tu palabra, a tu verdad, Señor. Ayúdanos a cobrar ánimo, Señor, y a ser fieles a tu palabra, Señor. A vivir cada día a la luz de ella, Señor, conociéndola diariamente y dependiendo de esa gracia, Señor, para vivir para tu gloria y honra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos redarguyes cada día con tu palabra y ayúdanos a vivir, Señor, siempre pensando en tu gloria y en tu honra. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.